Qué bonito es recibir la gloria de Dios en nuestra vida. Esta mañana la oración se puso tan fuerte que el Señor pasaba su mano santa. Y cuando el Señor pasa su mano santa, entonces la enfermedad no puede soportar, tiene que huir. El demonio no puede soportar, tiene que huir. Y por eso veíamos gente sanando, liberando, y hasta gente sacando de sus cuerpos maleficios, hechizos y una cantidad de cosas que están atacando al pueblo de Dios. Qué bonito ahorita que el Señor nos regala esta adoración, poder ser lleno del Santo Espíritu. Porque como decíamos ayer, donde abundó el pecado, sobreabundará la gracia de Dios. Pero la pregunta que nosotros tenemos es, ¿y ahora qué? ¿Qué sigue? ¿Qué hacemos después de recibir tanta bendición, tanta sanación y tanta liberación? Mientras yo estaba orando por ustedes, el Señor me ponía este texto en el corazón, el que les acabé de leer de Mateo, capítulo 15, versículo 29 al 31. Dice que el Señor iba pasando, porque como lo leíamos ayer, el Señor es un caminante, un transeúnte, y siempre va caminando, predicando, sanando, liberando. Dice que el Señor iba pasando, dice, pasando de allí Jesús vino junto al mar de Galilea. El mar de Galilea no es un mar, es un lago que es muy grande. Dicen algunos que de ancho mide 12 kilómetros y de largo mide 21 kilómetros y tiene forma de corazón humano. En la época de Jesús, todo afluente grande que contuviera agua le llamaban mar. Y por eso le llaman el mar de Galilea. Y el Señor Jesucristo, alrededor de este mar o de este lago, fue donde desarrolló casi la mayor parte de su vida pública. El Señor puso su sede en un lugar que se llama Cafarnaúm, y de allí el Señor empieza a extender el reino de Dios, la predicación del evangelio. Dice que el Señor vino allí, de junto al mar de Galilea, y subió a un monte. Digan conmigo, subió a un monte. Más fuerte, subió por última vez. ¿Qué significa subir al monte? Significan dos cosas. Primero, para nosotros es entrar en oración. Salmo 121, cuando nosotros vamos a exorcizar una casa o a bendecir una casa, la Iglesia Católica en el rito de bendición nos propone una serie de salmos. Y entonces mientras el sacerdote va asperjando, esparciendo, regando el agua bendita con el hisopo, entonces va uno leyendo los salmos. Y el primer salmo que se encuentra es el Salmo 121. ¿Y qué dice el Salmo 121? Alzo los ojos a los montes y me pregunto de dónde vendrá mi auxilio. Mi auxilio viene del Señor que hizo el cielo y la tierra. Entonces, ¿qué significa poner los ojos en el monte? Subir al monte significa entrar en oración. ¿Y cuál es la intención del Evangelio de San Mateo? Recordemos que la intención de Mateo es mostrar a Jesús como el nuevo Moisés. Por esa razón, cuando el Señor en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 5, sube a la montaña para enseñar y para interpretar la ley. Ustedes han oído que se dijo, ahora yo les digo, dice el Señor. ¿Me hago entender o no? Ve qué interesante. Entonces, si vemos a Jesús y a Moisés, Moisés subía al monte para recibir la ley, para recibir los mandatos, para recibir los mandamientos, pero Moisés tenía que bajar del monte para poder enseñarlos. Y por esa razón, cuando Moisés bajaba del monte, le entregaba al pueblo los requerimientos, los mandamientos que el Señor le había dado arriba en la montaña, en el monte Sinaí, que con el hermano Demetrio lo estuvimos caminando. Duramos desde las 9 de la noche como hasta las 1 o 2 de la mañana subiendo ese monte que habla la Biblia, y llegamos y a las 3 de la mañana celebramos la misa allí en ese lugar donde el Señor le entrega
a Moisés las tablas de la ley. Pero Moisés, para poder enseñar, tiene que bajar del monte. ¿Y por qué el Señor Jesucristo sube al monte y allí, estando en el monte, el Señor se pone a enseñar? ¿Por qué? Porque el Señor es Dios. Es el nuevo Moisés. Eso es lo que quiere enseñarnos a nosotros el Evangelio de San Mateo. Pero vea qué interesante esto. Porque dice, subió al monte y se sentó allí. Digan conmigo, se sentó allí. Más fuerte. Por última vez. El Señor enseña ahí, sentado. Y en la Iglesia Católica, nosotros decimos lo siguiente. ¿Quién es el único que puede enseñar sentado en la Iglesia Católica? ¿Quién es? El obispo. ¿Quién es? Y donde enseña el obispo, donde se sienta el obispo en la sede, le llamamos la cátedra. ¿Cómo le llamamos? Y la iglesia donde está esa sede, esa cátedra, se llama la catedral. ¿Cómo se llama? Se llama catedral porque es la sede del obispo, donde enseña, donde nos da la cátedra. El único que puede enseñar sentado en la Iglesia Católica es el obispo. ¿Verdad qué bonito esto? El Señor se sienta y al sentarse el Señor y Salvador Jesucristo, dice la Biblia, que se le acercó mucha gente. Digan conmigo, mucha gente. Más fuerte. Por última vez. Y la gente que se acercó a Jesús descubrieron el poder del Señor, como ustedes que vinieron hoy, ayer y hoy, se acercan a Jesús y sienten el poder de Dios. Sienten como el Señor tiene poder de sanar, de liberar, de hacer que las cosas sean hechas nuevas verdaderamente, porque todo lo que toca a Jesús lo sana, lo libera, lo transforma. Y entonces cuando la gente va y tiene ese encuentro personal con el Señor, ¿qué es lo primero que la gente hace? La gente va y trae a los suyos. Por esa razón, hoy hay más gente que ayer. Porque ayer vino gente y sintió la misericordia, la presencia del Señor, sintió el poder del Señor y hoy invitó a algún familiar. Vamos, porque allá están orando, vamos. Y entonces traen a la familia. Y la familia llega y entonces la familia muchas veces viene enferma y la familia recibe la bendición del Señor. Esto es lo que pasa aquí en este texto bíblico. Llegó mucha gente y esa gente, dice la Biblia, la palabra de Dios, el Evangelio de San Mateo, que traían consigo, vea qué interesante esto, traían consigo ¿a quiénes? Cojos, lisiados, ciegos, mudos y otros muchos, es decir, toda clase de enfermos. ¿Quiénes son los ciegos? ¿Quiénes son? Los que no ven. Pero no solamente hay ciegos materiales, hay ciegos espirituales. Que no quieren reconocer la gloria de Dios en su vida, que no quieren ver la obra de Dios y andan por ahí como ciegos, como dijo el profeta Rubén Darío en Nicaragua. No hay mejor ciego que el que no quiere ver. Y eso es importante que nosotros lo tengamos en cuenta. Dice que los lisiados, ¿quiénes son los lisiados? Aquellos que no pueden levantarse para ir a algún lugar. Y muchas veces nuestros familiares, nuestros amigos son lisiados espirituales porque no avanzan hacia un encuentro personal con el Señor. Y en el momento que lo quieren hacer, estos lisiados están cojos. Avanzan, pero avanzan muy poquito. Y a veces queremos que caminen más rápido como nosotros, que tuvimos un encuentro con el Señor y que vamos con el Señor y queremos que nuestra familia camine a nuestro ritmo, pero muchas veces no lo logramos porque son cojos, mudos. ¿Quién es el mudo? El que no puede hablar. Y a veces queremos que nuestra familia alabe, bendiga, glorifique al Señor, pero parecemos mudos. En el Antiguo Testamento, los profetas, sobre todo Ezequiel, dice perros mudos, es decir, gente que no es capaz de hablar. Y esos perros mudos, Ezequiel llamaban a los dirigentes religiosos y políticos de la época que no eran capaces de anunciar la palabra del Señor y llamar al pueblo a la conversión. Y a veces nosotros parecemos mudos. Ayer que nosotros veníamos, yo les decía ayer,
vamos a alabar, vamos a bendecir, vamos a decirle palabras lindas al Señor. Y había gente que no podía abrir la boca. ¿Y por qué no podían abrir la boca? Porque no están acostumbrados a rezar. Porque les da pena la falta de costumbre, la falta de experiencia, la falta de intimidad con Dios. O también el enemigo no le permite abrir la boca para alabar, glorificar el santo y poderoso nombre del Señor. Vea, toda esta gente y muchos otros, dice la Biblia, se la llevaban a Jesús. ¿Y cuál es el secreto? El secreto está en el versículo número 30, cuando dice, los pusieron a los pies de Jesús y Él los curó. Repítalo conmigo. Los pusieron a los pies de Jesús. Más fuerte. Por última vez. Solamente hay un lugar en donde ser sanos, en donde ser libres, y es estando a los pies de Jesús. Vea que en la Biblia, todo el que estuvo a los pies de Jesús fue sano, fue libre, fue bendecido. Pensemos en algunos personajes que nos habla a nosotros el Nuevo Testamento. Pensemos nosotros en la mujer hemorroísa de San Marcos capítulo 5 versículo 21 en adelante. La mujer que llevaba 12 años enferma de una hemorragia, de un flujo de sangre. Dice que esta mujer tenía mucho dinero. Y esta mujer había malgastado su dinero en manos de médicos. Y no había mejorado, dice la Biblia. Al contrario, había empeorado. Escúcheme muy bien. Alguien le habló de Jesús. Dice, escuchó hablar de Jesús. Y esta mujer, al escuchar hablar de Jesús, dijo en su corazón, yo sé que si tan solo logro tocar el borde de su manto, sanaré. Y esta mujer tenía muchas cosas en contra. ¿Cuáles cosas en contra? Primero, era una mujer, y la mujer en la época de Jesús no valía casi nada, valía lo que valiera el hombre. Segundo, estaba enferma, y una mujer enferma era un encarte, era un motivo o una figura de maldición, porque la enfermedad en la época de Jesús era una consecuencia del pecado, y si estaba enferma es porque era pecadora. Tercero, la enfermedad que tenía era una enfermedad de sangre. Y la enfermedad de sangre en la época de Jesús eran signo de maldición, era una maldita. Y lo que tocara quedaba maldito, quedaba impuro. Entonces, si la mujer entraba a su casa y se sentaba, ese mueble o esa silla o ese lugar que ella tocaba purificarlo porque era una impura. Si esta mujer lo saludaba a usted, al saludarla usted tenía que ir a purificarse porque lo hacía impuro. Por lo tanto, estas mujeres eran excluidas de la religión y del Estado. No podían ir a la iglesia, al templo, a celebrar su fe porque eran impuras permanentes. Y del Estado porque no podían estar en medio del pueblo y siempre tenían que estar aisladas. Dice la Biblia que esta mujer había hecho muchas cosas. ¿Qué cosas habría hecho esta mujer? Nadie lo sabe. Pero tal vez si nos podemos a ver nuestras historias, podemos caer en la cuenta que esta mujer, lejos de Jesús, había buscado la sanación de diferentes maneras y podemos divagar mentalmente. Tal vez lo que hacemos nosotros, estamos enfermos y entonces vamos al brujo o la bruja, la limpia, el riego, el entierro. Padre, es que yo me hago pasar un huevo por encima. Padre, es que yo voy a la botánica para que me laven con hierbas, para que me laven con cantidad de cosas. Padre, es que yo cargo estos amuletos, estos fetiches, estos talismanes para que me vaya bien, para la suerte. Y entonces tal vez esta pobre mujer había cometido errores de buscar la sanación lejos de Jesús de Nazaret. Y cuando usted busque la sanación lejos de Jesús, no la va a encontrar. Al contrario, va a empeorar. Entonces viene la pobre gentecita y le dice a uno, Padre,
Es que yo fui donde el brujo, la bruja, el hechicero, o cometí el error de llevar al brujo a mi casa y fue el peor error que pude haber cometido porque, Padre, no he mejorado para nada. Al contrario, he empeorado. Porque cuando usted lleva al brujo a la casa o va donde el brujo, le abre una puerta al diablo para que el diablo entre con su permiso a su casa. Y el diablo, dice la Biblia en San Juan 10:10, vino a matar, robar y a destruir. Entonces le abrimos la puerta de nuestra casa a Satanás para que entre a sus anchas a hacer lo que quiera con nosotros. Y por esa razón es que la gente que va donde los brujos, las brujas, tal vez se sienten limpios porque dicen: Padre, me limpiaron, un despojo satánico. Padre, me pasaron hierbas. Padre, el culto a la muerte. Padre, yo me siento bien, dice la gente, porque tal hermano, tal persona me limpió, me ayudó. Pero usted abrió una puerta y si usted ve su familia, sus hijos en droga, en alcohol, en prostitución, su esposo en infidelidad, en adulterio, y no sigo nombrando, porque puedo nombrar y sacar una lista bastante amplia de las cosas que suceden, como ruina, lesbianismo, homosexualismo, abortos y una cantidad de cosas por haberle abierto la puerta de nuestra casa al demonio. No he mejorado, al contrario, he empeorado. Y la situación cada vez se pone más difícil, más difícil, más difícil. Porque el diablo vino a matar, robar y destruir. Pero vea qué interesante esto. El Señor dice en San Juan 10:10, pero yo he venido para darle vida y vida en abundancia. Entonces, ¿qué pasó con esta mujer? Esta mujer escuchó hablar de Jesús. Diga conmigo, escuchó, más fuerte, por última vez. ¿Y qué pasa cuando uno escucha hablar de Jesús? Romanos 10:17, ¿qué dice? Romanos 10:17 dice: la fe viene por el oír, pero oír la palabra de Cristo. Cuando usted escucha hablar de Jesús, cuando usted le habla de Jesús, cuando usted le dice que Jesús es capaz de sanar, de liberar, de bendecir, de transformar, de levantar, que Jesús es Dios Todopoderoso, el Emmanuel, el Dios con nosotros, entonces en usted nace la fe. Y usted dice: yo sé que si me acerco a Jesús, yo sé que sanaré. Yo sé que si me acerco a Jesús, yo sé que liberaré. Y esto fue lo que dijo la mujer. Si tan solo logro tocar ¿el qué? El borde del manto de Jesús. Vea que en la época de Jesús, en el borde del manto, los maestros, aquellos que tenían discípulos, en el borde del manto pegaban una serie de promesas bíblicas, dicen algunos. Y agarrar el borde del manto del maestro es aferrarse a una promesa de Dios. Ustedes ven esta estola mía, una estola morada, penitencial, pero tiene unos flequitos colgados. ¿Sí los ven o no? Porque esta es una estola penitencial. Esto significa las almas que estamos sacando del purgatorio y lanzándolas al cielo con el sacramento de la reconciliación. Es una estola penitencial. En esa época la mujer se acercó y tocó el borde del manto del Señor. Pero para poder tocar el borde del manto del Señor, ¿en dónde se encontró esta mujer? ¿En dónde? Se encontró a los pies de Jesús. ¿En dónde se encontró? Más fuerte, ¿en dónde se encontró? Por última vez, ¿en dónde se encontró? Porque no hay otro lugar en donde ser sano. No hay otro lugar en donde ser libre. No hay otro lugar en donde ser bendecido, si no es estando a los pies de Jesús. Amén. Fuertes aplausos, Rey de Reyes, el Señor de Señores, a Jesús de Nazaret. Inmediatamente quedó sano. Inmediatamente quedó sano. La hemorragia, 12 años que llevaba esta mujer, desapareció inmediatamente. Y vea qué interesante esto, mis hermanos y mis hermanas. Porque podemos pensar en otras personas que se encontraron a los pies de Jesús. Vea,
Cuando el Señor Jesús estaba en el monte, Mateo 5, Mateo 6 y Mateo 7, nos dice que el Señor dio el primer discurso del Evangelio de San Mateo, que se llama el Sermón de la Montaña o el discurso evangélico. Dice Mateo 8.1, ponga sus ojos ahí, Mateo 8.1 dice que el Señor bajó del monte, y bajando del monte el Señor se encuentra con un hombre, dice que era un hombre que estaba cubierto de lepra, dice. Cuando bajó del monte, fue siguiéndole una gran muchedumbre. En esto un leproso se acercó y se postró ante él diciendo: Señor, si quieres, puede limpiarme. Él extendió la mano y le tocó. Digan conmigo, extendió la mano y le tocó. ¿Cómo es? Los leprosos en la época de Jesús eran considerados también malditos, porque la enfermedad era una consecuencia del pecado. Acuérdense que el Señor en Lucas sanó 10 leprosos y uno de ellos era extranjero, los otros eran judíos y no importaba ya porque vivían en cenobios aislados. Este hombre rompió también absolutamente todo protocolo para acercarse a Jesús. Y dice la Biblia, mírenme aquí, que este hombre se metió en medio de la gente porque a Jesús lo seguía una gran muchedumbre. Y este leproso podía haber muerto en ese momento, porque si lo veían en medio de la gente, lo mataban a pedradas. Sin embargo, se acerca tanto a Jesús, que se postra delante de Jesús. Se postra delante de Jesús, tanto que dice que el Señor extiende su mano y lo toca. ¿En dónde estaba el leproso? ¿En dónde? Estaba a los pies de Jesús. ¿En dónde estaba? Más fuerte, ¿en dónde estaba? Tanto que Jesús lo toca. Estaba postrado. ¿Qué significa estar postrado? De rodillas delante del Señor, cada vez con su cabeza agachada, humillado. ¿Y qué hace Jesús? Porque solamente hay un lugar en donde ser sano, y es estar a los pies de Jesús. Y tal vez para la ciencia médica la cosa es imposible. Tal vez para la ciencia médica no hay absolutamente nada que hacer en medio de esa enfermedad, en medio de esa dolencia, en medio de ese dolor. Tal vez es imposible que tú seas liberado, que tú seas liberada. Tal vez es imposible que tú seas sano, que tú seas sana. Pero si tú vienes a los pies de Jesús y le pides y le imploras al Señor, el Señor va a poner esa mano santa, esa mano sanadora, y va a hacer que esa enfermedad, que esa dolencia, que esa cadena se rompa, que ese nudo se deshaga, que ese muro se derribe, porque solamente hay un lugar para ser sano, y es estar a los pies de Jesús. Amén. Fuertes aplausos al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Podemos pensemos en el ciego, un texto bíblico de los que a mí más me gustan, me apasionan, del Nuevo Testamento, San Marcos en el capítulo 10, versículo 46. El Señor iba entrando a Jericó, y cuando el Señor entró a Jericó, ese ciego estaba ahí junto al camino. ¿Y qué pasó cuando el Señor entró a Jericó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No pasó nada. Lean la Biblia, no saben leerla. Léanla. Marcos 10:46. El Señor entrando a Jericó. Y dice la Biblia, y cuando salía de Jericó. ¿Y por qué dice que entrando a Jericó y cuando salía de Jericó? Porque no pasó nada. Porque si usted no está a los pies de Jesús, no pasa absolutamente nada. Porque solamente hay un lugar en donde ser sano, y es estar a los pies de Jesús. Y si nosotros hoy nos ponemos a los pies de Jesús, ahí seremos sanos, seremos libres, bendecidos, protegidos, y viviremos en la victoria de los hijos de Dios. ¡Aleluya! Fuertes aplausos, Rey de Reyes, el Señor de Señores, a Jesús de Nazaret. Pero vea la diferencia, vea la diferencia. Dicen que alguien le habló de Jesús. ¿Y qué pasa cuando nosotros escuchamos hablar de Jesús? ¿Qué pasa?
viene en nosotros la fe. Dice la Biblia, vea qué interesante, llegan a Jericó y cuando salía de Jericó acompañado de sus discípulos y una gran muchedumbre, el hijo de Timeo, Bartimeo, un mendigo ciego que estaba sentado junto al camino, dice el 47 y esa es la clave, al enterarse de que era Jesús de Nazaret. ¿Cómo se enteró este ciego? No porque lo vio, ¿por qué no lo podía ver? ¿Por qué? Estaba ciego. Entonces, ¿cómo se enteró de que era Jesús el que pasaba? ¿Cómo se enteró? Porque alguien le dijo, tal vez alguien le dijo, mira, por aquí pasó Jesús y no lo viste pasar, no lo escuchaste tampoco. Y Jesús allá en Jericó, hizo milagros. Vea que convirtió a un enano pequeño ladrón que se llamaba Zaqueo. Y Zaqueo se convirtió él y toda su casa y está Zaqueo repartiendo la plata que le robó porque le dijo, Señor, si algo he robado a alguien le repartiré hasta 4 veces más. Y allá está Zaqueo repartiéndose dinero porque se convirtió. Vea que tal vez el Señor sanó, liberó, hizo milagros, prodigios y tú cómo lo dejaste pasar y no le dijiste que te sanara. Y entonces tal vez el ciego escuchó y vino la fe en su corazón. Y entonces cuando el ciego escuchaba una gran muchedumbre, ¿qué era lo primero que hacía el ciego? Cuando escuchaba una gran muchedumbre, ¿qué era lo primero que hacía? Sacaba un tarrito y empezaba a moverlo, a pedir la monedita, la limonita para este misionero, la limonita para este pobre ciego. Pedía la limosna. Pero en ese momento el ciego se enteró de que era Jesús. ¿Y qué hizo el ciego? ¿Qué hizo? Ese ciego se puso a gritar. ¿Y qué gritaba el ciego? El ciego gritaba, escúchenme muy bien, Hijo de David, Jesús, ten compasión de mí. Digan conmigo, Hijo de David, Jesús. Otra vez. Por última vez. Mírenme aquí. ¿Saben que dentro del Nuevo Testamento el Evangelio de Marcos fue el primero que se escribió? Y en Marcos solamente 2 personas llaman a Jesús por su nombre. El primero es en la sinagoga de Cafarnaón y es un demonio que le dice, ¿qué tenemos nosotros contigo, Jesús, Hijo o Santo de Dios? ¿Sí me acuerdan o no? Has venido aquí antes de tiempo para atormentarnos, de ahí el Señor calle de mudez y lo expulsa. El demonio es el primero que lo llama por su nombre. Pero ¿cuál es el problema del demonio? Que el demonio es diablo porque no creyó en Dios. No lo aceptó en su corazón, renegó en el cielo cuando dijo no servis y vino la condenación eterna. Y lejos de Dios se deforma, transforma y convierte en demonio. 4 concilios de Letrán del año 1253 aproximadamente, lo dice la Iglesia Católica. Entonces cuando el diablo llama a Jesús por su nombre, no está creyendo lo que dice. Por eso el Señor le dice, calla y enmudece, y lo expulsa de ese cuerpo. En cambio, la segunda persona que lo llama por su nombre es un ciego que no lo conoce, como lo conoció el diablo. Que el diablo sabía a quién estaba abandonando, a quién estaba dejando, y por eso el diablo no tiene perdón. Porque fue una decisión libre y voluntaria, abandonando al que conocía, sabía que estaba abandonando a Dios, por eso no hay perdón. En cambio, este ciego no lo conoce, no sabe quién es Jesús. ¿Y qué pasa? Empieza a gritar, Hijo de David, Jesús, ten compasión de mí. Hijo de David, Jesús, ten compasión de mí. En un primer momento, la gente le decía, cállate. Entonces el ciego, ¿qué hizo? Arrojó el manto, dio un brinco ante Jesús. Es decir, ¿cayó en dónde? A los pies. ¿En dónde cayó? Más fuerte, ¿en dónde cayó? Porque solamente hay un lugar en donde ser sano. Hay un lugar en donde ser libre. Hay un lugar en donde ser protegido, liberado y en victoria. Y es estando a los pies de... Y entonces cuando el ciego estaba ahí, dice, vea qué interesante. Dice, dio un brinco y vino ante Jesús. Tu fe te ha salvado. Porque la palabra soter en griego se puede traducir como sanar o salvar. Soter.
tu fe te ha sanado, tu fe te ha salvado. Y en ese momento, estando a los pies de Jesús, este hombre que era ciego recobró la vista y desde ese momento seguía a Jesús por el camino. Es decir, seguía a los pies de Jesús. Amén. Fuertes aplausos al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Y así podíamos meditar todo el día. Todo el día podíamos hacer meditación de qué es estar a los pies de Jesús. Porque solamente hay un lugar en donde ser sano y es estar a los pies de Jesús. ¿Y cómo podemos nosotros estar hoy en día a los pies de Jesús? Te voy a decir tres cosas. Primero, a través de viviendo para estar a los pies de Jesús, debemos avanzar. El Señor le da el poder a los apóstoles de perdonar los pecados, porque dice la Biblia en Romanos 3:23, todos pecaron y fueron destituidos, alejados de la gloria de Dios, de la presencia de Dios. ¿Y qué hace el sacramento? Nos devuelve la gloria de Dios, nos comunica la gracia santificante que comunican los sacramentos, la gracia habitual para que nosotros volvamos a tener este encuentro con Jesús, para que podamos estar a los pies de Jesús. Y no solamente el sacramento de la confesión, el sacramento por excelencia, dice la liturgia de la iglesia. Todos los sacramentos comunican la gracia de Dios, pero hay uno en excelencia que comunica al autor de esa gracia, y es el sacramento de la Eucaristía. Los que vinieron ayer a la hora santa, qué bonito es estar a los pies de Jesús, sentir que está vivo, que está resucitado. Ahí, por excelencia, estamos a los pies de Jesús. Hay otra manera de estar a los pies de Jesús, y no solamente es a través de la gracia habitual que nos dan los sacramentos, sino a través de las gracias actuales que nos dan los actos de piedad, como este encuentro que estamos teniendo en fe. Hoy nos sentimos a los pies de Jesús, ¿sí o no? Claro que nos sentimos a los pies de Jesús. Un acto de piedad, un acto de fe, de acercarnos al Señor como iglesia para obtener las gracias actuales que nos dan a nosotros los actos de piedad, como este, que es hacer oración comunitaria o oración personal. Pero les voy a enseñar un camino perfecto para llegar a los pies de Jesús, y es el corazón inmaculado de la Santísima y de la Purísima Virgen María. Dicen los santos, no hay camino más corto para llegar a Jesús que el corazón de su mamá. No hay camino más seguro para estar a los pies de Jesús que la intercesión de la Santísima y de la Purísima Virgen María. Ahorita que estábamos orando antes de la predicación, yo no pensaba orar por la familia, sin embargo el Señor, ¿qué quería? Una bendición familiar. Y se me venía a mi mente, familia que reza unida, permanece unida. Familia que reza unida, permanece unida. Entonces yo les digo, vean, para estar a los pies de Jesús, debemos tomarnos de la mano de la Virgen María. Hay un santo dentro de la Iglesia Católica que tiene el nombre más lindo, más bonito, más hermoso, más exclusivo, más tierno, más grande dentro de la Iglesia Católica. Se llama San Bernardo, se llama este santo. Y San Bernardo nos habla a nosotros de la Virgen María como la estrella de la mañana. ¿Y qué significa la Virgen María como la estrella de la mañana? Significa que cuando un marinero entraba en la mar, tendía a perderse, tendía a perder el puerto seguro. ¿Quién es el puerto seguro? Jesús de Nazaret. Y entonces cuando se perdían del puerto, tenían que ver la estrella para llegar al puerto sin perderse. Y a la Virgen le llaman la estrella de la mañana, aquella que nos guía, que nos dirige, que nos lleva al puerto seguro, a los pies de Jesús, que es nuestra Madre Santa, la Virgen María. Por esa razón yo los invito, de aquí en adelante, a rezar el rosario. De aquí en adelante, apaguen el celular un momento.
Apaguen el televisor un momento. Reúnanse en familia. Reúnanse y recen un santo rosario. Yo como sacerdote, pues les propongo mis rosarios. Demetrio, traes tu rosario, traigo los míos. Pero hay un libro que el Señor me ha regalado, que es este, vea. El Santo Rosario en imágenes, bíblico y meditado. Tómelo y récelo de esta manera. Usted puede rezar este rosario hasta con los protestantes, porque los evangélicos les gusta la Biblia, entonces usted le va a leer una cita bíblica en cada Ave María. Pero ¿para qué es esto? Para estar a los pies de Jesús. Porque no hay un lugar más seguro que es el corazón de la Virgen María para llegar al lugar más santo, ser sanos y ser libres, que es estar ahí a los pies de Jesús. Porque dice la Biblia, todo el que se encontraba, todos los que ponían a los pies de Jesús eran sanos y eran libres. Amén. Fuertes aplausos al Rey de Reyes y al Señor de Señores.